Bueno, creo que estamos comunicados con Juan Manuel Casella. ¿Es así, Juan Manuel? Sí, exactamente. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien, Juan Manuel. Realmente... Es un gusto escucharte. Ah, bueno, igualmente, para nosotros es un gusto poder hacerte este reportaje. Y estamos motivados por algo que, por lo menos para nosotros, desde aquí, desde este programa La Brújula, es bastante importante, que vos has dicho que en una nota que salió publicada en Clarín, que Pro UCR es una experiencia agotada. ¿Podrías decirnos, aunque yo leí la nota, pero por qué vos crees que es una experiencia agotada? Bueno, yo trato de sintetizar en 4 razones esta afirmación. La primera razón es la siguiente. La coalición que el radicalismo formó con el PRO nunca pasó de ser una coalición electoral, nunca se convirtió en una coalición de gobierno, siempre gobernó el PRO. Por lo tanto, la primera razón consiste en que no tiene sentido continuar una coalición que nunca llegó a ser coalición de gobierno. Claro. La segunda razón pasa por lo siguiente: si la coalición nunca dejó de ser una coalición electoral, nunca ascendió a calidad de coalición de gobierno, también hay que impugnarla desde el punto de vista del resultado electoral, porque las elecciones del 11 de agosto demostraron que la coalición no estaba a la altura de la competencia electoral para la que se presentó. En tercer lugar, y acá viene la razón que a mí me parece más importante, en la convención de Gualeguaychú, los dirigentes radicales que de buena fe sostuvieron que había que llegar a un acuerdo con el PRO, lo hicieron apoyándose en 2 razones básicamente. La primera razón era la necesidad de terminar con el crecimiento, impedir la continuidad del populismo autoritario y corrupto. Y en segundo lugar, que iba por todo, que ya se había declarado que iba a ir por todo. Y la segunda razón consistía en reivindicar la alternancia como condición importante de la democracia electoral. Eso se logró, las 2 cosas se lograron en diciembre, el 10 de diciembre del 2015, cuando se asumió el gobierno. Ese episodio implicó la no continuidad del populismo autoritario y corrupto e implicó también la alternancia en la función de gobierno. Pero después hubo que gobernar, y como consecuencia del gobierno, de los 4 años de gobierno, terminamos con la paradoja de que el populismo autoritario y corrupto no solamente está en condiciones de volver a gobernar, sino que está en condiciones de recibir un nivel de legitimidad electoral muy alto. Por lo tanto, el objetivo inicial de la coalición deja de cumplirse porque los hechos demuestran que no se alcanzó ese objetivo después de 4 años de gobierno. Claro. La última razón que yo manifiesto e incluyo en ese análisis consiste en lo siguiente: va a haber gente que seguramente va a sostener que la coalición debe continuar para ser el núcleo duro de la oposición, en el caso de que Fernández efectivamente llegue a la presidencia de la República. Y yo digo, eso tampoco puede ser, porque para ejercer la oposición de manera coherente hay que tener identidad desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de las ideas. Claro. Y es obvio que entre el radicalismo y el PRO sigue habiendo diferencias notorias en términos de ideas y de principios, básicamente en el campo económico-social. Esos son los fundamentos de mi argumento. Bien, al mismo tiempo, sí, los explicás en una síntesis perfecta, diría, así que sobre eso no te voy a preguntar nada más. Pero sí me gustaría preguntarte, es que estás pensando en que el radicalismo debe cumplir un rol distinto al que cumplió en esta etapa, hacia adelante. ¿En qué estás pensando? ¿En algún frente que pudiera tener un contenido más progresivo que el que tuvo en esta alianza con el PRO? Yo estoy pensando en que el radicalismo recupere su identidad y su autonomía como primera etapa. Ajá. Y eso implica volver a ser el partido que, con una vocación socialdemócrata, intentó permanentemente articular la libertad con la justicia social. A mi criterio, el peronismo históricamente defendió la justicia social con convicción, e incluso en alguna etapa de su desarrollo logró alcanzar cierto nivel de distribución equitativa del ingreso en Argentina. Pero nunca tuvo como objetivo preservar la libertad personal, y por lo tanto la libertad pasó a ser un valor de segunda categoría en ese pensamiento.
El radicalismo debe tener la capacidad y la vocación de articular libertad y justicia social. En eso nos diferenciamos del PRO. ¿Por qué? Porque con el PRO podemos compartir la intención de preservar la República desde el punto de vista jurídico formal, la división de poderes, las elecciones periódicas, pero lo que no compartimos con el PRO es la visión pro mercado que tiene el PRO, donde la experiencia nos está indicando que la riqueza tiende a concentrarse y se profundizan las desigualdades. Sí. De manera que me parece que lo primero que debe hacer el radicalismo es reivindicar su personalidad histórica, su identidad histórica, reivindicar su autonomía. Después habrá que ver cómo funciona el proceso político y si hace falta se buscarán las alianzas compatibles con este objetivo. Bien. Dos preguntitas más. Una te la va a hacer Daniel de Abrantes. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, respecto a los puntos que vos señalabas y respecto al tercer punto en particular, que digamos todos somos conscientes de que ha habido un nivel de corrupción muy alto en la obra pública, fundamentalmente en el último gobierno kirchnerista, ¿sí? Pero también hoy sospechamos que nos vamos a encontrar, cuando este gobierno se vaya, con un tendal también de agujeros negros en áreas distintas, como pueden ser el manejo de las finanzas públicas, o como puede ser el mega blanqueo, o como pueden ser las relaciones incestuosas entre muchos funcionarios y áreas de la economía, como por ejemplo energía, o por ejemplo las empresas del propio presidente. Digo, ¿no pensás que también este gobierno está cruzado, quizás con otro perfil, pero está cruzado también por cuestiones de sospechadas de oscuras, ¿no? Como mínimo? Sí, yo creo que puede existir ese problema. En algún artículo que escribí hace un tiempo, lo digo, yo ahí planteé el tema de las incompatibilidades entre la actividad privada de los funcionarios y el desempeño público, de manera que soy consciente de que puede existir ese problema, con una característica distinta del kirchnerismo. No, ya no sería el robo en bolsas llenas de dólares, sino otro tipo de ventaja económica que se obtendría por vía de la adjudicación de licitaciones o por la vía del manejo de las finanzas públicas. Creo que el planteo de buscar un nivel adecuado de transparencia en los actos públicos vale para todos los gobiernos. No interesa si son kirchneristas o son macristas. La norma de respetar la ley y defender la honestidad en la función pública debe ser genérica y absolutamente garantizada por el sistema jurídico. Creo que en ese sentido la Argentina debe recuperar un nivel de previsibilidad en materia de honestidad personal que ha perdido hace largo tiempo. Y voy a decir una cosa más, yo soy hijo de un político. Mi padre era político, murió siendo secretario general del Comité Nacional en la época de Balbín. Para la generación de mi padre, la honestidad no era un tema, claro. Ni siquiera se discutía. El paradigma de esa actitud fue Arturo Illia, y por lo tanto me parece que la Argentina debe aspirar como mínimo a recuperar esos niveles de transparencia. Bien, muy bien. Sí, nosotros también venimos de un partido que lógicamente las manos limpias y las uñas cortas de Juan B. Justo marcaron lo que debe ser la ética pública. La última pregunta que te quiero hacer, y agradeciendo que nos haya cedido este tiempo, es la siguiente. Evidentemente aquí, digamos en 2015, vaya a saber si con aspectos de negar lo anterior o con la ilusión de un gobierno mejor, se inició esta etapa, que no termina bien. Termina en medio de una crisis, en fin. Pero al margen de eso, ¿vos no sentís que hay un vacío programático muy profundo en la Argentina, donde virtualmente los candidatos son elegidos para negar al contrincante, pero que no se sabe a ciencia cierta con qué programa de gobierno nos vamos a encontrar una vez que asuman? Totalmente de acuerdo. ¿No sentís que no hay un vacío de propuestas?
hay un vacío de propuestas, hay un vacío de ideas, hay un vacío de calidad dirigencial. Yo creo que el sistema político argentino está trabajado por una deformación que viene de la década de los 90 aproximadamente. Creo que no hay sistema político, hay una apariencia de sistema político, pero no funciona el sistema. El sistema es un conjunto de piezas articuladas para llegar a un objetivo común. Claro. Acá no existe eso, no existe un sistema. Hemos caído en el individualismo, hemos caído en la dispersión, hemos caído en la sustitución de las ideas por el marketing político, hemos buscado candidatos simplemente observando su nivel de difusión pública, cualquiera sea su contenido o cualquiera sea la carencia de contenido. Me parece que estamos en una situación que puede explicar claramente por qué tenemos crisis recurrentes, por qué tropezamos cada tanto con la misma piedra. La falta de calidad en la conducción política es notoria y debe ser rápidamente solucionada. Bien. Bueno, vos estás en el Instituto Ricardo Rojas, ¿tenés siempre tienen ustedes ahí una suerte de escuela de capacitación también para dirigentes radicales y del campo popular? Efectivamente, a tal punto que mañana vamos a recibir en la Fundación Ricardo Rojas a Martín D'Alessandro, que es el presidente de la Asociación de Ciencia Política de la Argentina, para discutir un poco el futuro de la Unión Cívica Radical. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos muchísimo esta amabilidad que has tenido. Al contrario, estoy a disposición de ustedes para cuando gusten. Ustedes saben que son amigos. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Gracias.